Bueno, vamos a continuar con el tema de optimización de funciones de varias variables, ¿sí? Ya habíamos visto el primer tema. Fíjense que tenemos varios documentos, ahora yo les subí algunos más que les había comentado. Además de la nota de cátedra general, en la nota de cátedra general, en la parte de extremos de funciones de varias variables, empezamos con extremos libres, que es el primer modelo de optimización que vemos, y ahí agregué abajo cómo es el modelo, que en definitiva el modelo es muy sencillo, es z, optimizar una función z igual a f de x1 hasta xn, ¿sí? Que también se puede escribir considerando x como un vector que perteneciente a Rn, ¿sí? Siempre que decimos opt, nos referimos a maximizar y minimizar indistintamente. Este es el caso que ya vimos. Luego, en el caso que vamos a seguir viendo, que empezamos a ver, es extremos condicionados, ¿sí? También agregué, bueno, ya vimos el modelo geométricamente, y también agregué el detalle, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poco. Pero además les agregué otros archivos, esto ya estaba en la tarea 3 sobre el método del mu o método similar de los autovalores, que se usa para la condición suficiente de extremos condicionados, como tarea 7. También está el resumen en la parte teórica, ¿sí? Del mismo método, y también les agregué del centro de capacitación Delfos distintos métodos para determinar la condición de primer orden y de segundo orden de extremos condicionados. Bien, acá van a tener dos que vamos a ver y algunos otros que se puedan utilizar. Y por último, tanto para extremos libres y condicionados, les agregué un archivo, un PDF de una investigación que se realizó hace bastante tiempo, en el 98, en la Facultad de Ciencias Económicas, donde se trabajaron varios ejemplos de problemas para encontrar máximos y mínimos por diferentes metodologías. Bueno, este archivo es bastante lindo, bastante fácil de leer, así que se los recomiendo. Nosotros habíamos visto entonces la presentación, discúlpenme, la presentación del tema de extremos condicionados. Bien, se trataba de, ante un problema económico, de varias variables independientes que nos daban una definición, por ejemplo, de utilidad, de beneficio, de producción, de ingresos, de costos. Es decir, que esta función económica esté sujeta a ciertas restricciones. El modelo en general es optimizar una función z de varias variables, de x1 hasta xn, que está sujeta a varias restricciones también. A la restricción no hasta la restricción k, pero son restricciones siempre de igualdad. Bien, por ejemplo, decíamos la cantidad de bienes que podemos consumir y que nos van en la teoría del consumidor, nos van a determinar nuestra utilidad o nuestra satisfacción, depende en gran medida del salario que tenemos. Entonces, una restricción clara ahí sería que la sumatoria del precio por la cantidad de cada bien debe ser igual al salario total. Se puede considerar que uno de esos bienes es el ahorro. Este problema general, optimizar una función z de varias variables, x1 hasta xn, con k restricciones, siempre la cantidad de restricciones debe ser menor a la cantidad de variables, independientes, ¿cierto? Puede escribirse también por medio de vectores. Optimizar z igual a una función de x, donde x es perteneciente a Rn, y que está sujeta a las restricciones g sub i de x igual a b sub i, donde i varía desde 1 hasta k. Y k, la cantidad de restricciones, es menor a la cantidad de variables independientes. La condición necesaria... Uy, me escapé, discúlpenme. Se me fue, acá estamos. La condición necesaria tiene que ver con armar lo que se va a denominar la función de Lagrange. Bien. Nosotros podríamos, o sea, como estas, fíjense, del problema general, podríamos ir despejando x1 en función de x2 hasta xn. Luego yo podría ese x1 reemplazarlo acá abajo y tratar de reemplazar x2 en función de x3 hasta xn. Y así hasta poder reemplazar todo eso acá arriba y llegar a optimizar una función de extremos libres. Pero la verdad es que este método no resulta práctico y en muchos casos es inviable de resolver. O sea, muchas veces no se pueden despejar estas variables. Entonces, para evitar esto, usamos una función auxiliar que se denomina la función de Lagrange.
donde vamos a incorporar lo que son los lambda sub i, que son los multiplicadores de Lagrange, así se denominan. Bien, volvemos al problema, queremos optimizar z, una función de x1 hasta xn, que está sujeta a las siguientes restricciones, g sub 1 hasta g sub k, ¿sí? Con la cantidad de restricciones menor a la cantidad de variables independientes. ¿Cómo vamos a incorporar todas las restricciones en una función objetivo? Por medio de la función de Lagrange o lagrangiana. Para ello, incorporamos entonces las variables denominadas lambda sub i, que son los que denominamos multiplicadores de Lagrange. En cada una de estas restricciones pasamos la parte funcional, ¿sí?, hacia la derecha, y nos queda, si pasamos g sub i o g sub 1 en este caso, si quieren verlo restricción a restricción, hacia la derecha restando nos queda 0 igual a C1 menos G1. Y esto lo podemos hacer con cada una de las restricciones. Entonces, armamos una función lagrangiana incorporando esta restricción igualada a 0 de la siguiente manera. La función de Lagrange va a tener todas las variables que ya tiene la función objetivo. Y va a contener tantos multiplicadores de Lagrange como restricciones tengamos. El caso general de k restricciones implica que vamos a tener n variables y k restricciones. Por lo tanto, la nueva función tiene n más k variables independientes. Bien, y es igual a la función original, a la función z objetivo, más el multiplicador de Lagrange 1 por la constante de la primera restricción menos la restricción, más el multiplicador de Lagrange 2 por la constante de la primera restricción menos la restricción, y así hasta la última restricción. Obviamente nosotros acá estamos viendo el caso general, pero en muchas ocasiones trabajamos solamente con dos variables independientes y una restricción, entonces la función de Lagrange en ese caso tendría 2 más 1, 3 variables a trabajar solamente, ¿sí? No piensen que van a ser todos modelos gigantes. Podemos escribirla con vectores como L de la función de Lagrange en función de x y lambda, igual a la función objetivo más la sumatoria de igual 1 hasta k de los lambda sub i por los c sub i menos g sub i de x, con x perteneciente a Rn, sí, acuérdense que x es un vector en este caso de n componentes, y con los i que van hasta acá, igual 1, 2 hasta acá. La función de Lagrange, esta que armamos acá, con todas estas variables, la vamos a trabajar como una función de extremos libres. Pero la condición necesaria, la condición de primer orden. Estamos buscando los puntos que pueden ser máximos o mínimos condicionados de esta función objetivo sujeta a restricciones. En extremos libres, acuérdense, nosotros teníamos una función de varias variables, sacábamos todas sus derivadas parciales, las igualábamos a ceros y resolvíamos el sistema de ecuaciones. Acá vamos a hacer lo mismo. Lo que pasa es que con Lagrange tenemos n más k restricciones. Entonces, fíjense, este es el modelito que nos queda. La derivada de Lagrange respecto de x1 igual a 0, más la derivada de Lagrange respecto de x2 igual a 0, hasta la derivada de la función lagrangiana respecto de xn igual a 0. Y ahora empezamos con las otras variables. La derivada de la función lagrangiana respecto de lambda 1 igual a 0, más incorporamos la derivada lagrangiana respecto de lambda 2 igual a 0, hasta la derivada de la función lagrangiana respecto de lambda k igual a 0. Si ustedes realizan estas derivadas, en definitiva, van a tener la derivada de la función respecto de la variable, más la sumatoria de igual, menos la sumatoria de igual 1 hasta k, de los lambda sub i por la derivada parcial de g sub i respecto de x1, o sea, de cada una de las funciones donde aparezca x1, igual a 0. Y eso les va a pasar en toda esta primera parte. Y en la segunda parte les va a quedar la constante menos la restricción igual a 0. O sea que les va a quedar la restricción original, esta que teníamos por acá, ¿sí? Esto mismo que teníamos acá, g sub 1 igual g sub 1 respecto de x1 hasta xn igual c1, que si lo pasamos para el otro lado nos quedaba 0 igual c1 menos g1, que es lo mismo que les queda acá. Derivando la función lagrangiana respecto de cada una de sus variables, conformamos entonces un sistema de n más k ecuaciones. Y al igual que en extremos libres, los puntos que solucionan este sistema son los puntos críticos de la función objetivo condicionada, o sea, posibles extremos. Acá nos quedan n más k ecuaciones, y tenemos n más k incógnitas. Todos los puntos que solucionen este sistema, ¿sí?,
todos los puntos que solucionan este sistema son los puntos críticos, aquellos posibles máximos o mínimos condicionados de la función objetiva. Si observamos la parte de las derivadas parciales sobre los multiplicadores de Lagrange, esta partecita de acá abajo, vemos que los puntos que cumplen con este sistema de ecuaciones verifican las restricciones, ¿sí? Si un punto me cumple el sistema de ecuaciones completo de esto, está verificándome las restricciones porque necesariamente tuvo que haber verificado estas igualdades, que son las igualdades de las restricciones. Son puntos que cumplen con la condición necesaria, candidatos a maximizar o minimizar la función objetiva sujeta a las restricciones del problema que estamos trabajando. Esto, bueno, si ustedes quieren pueden después analizar el teorema que tiene que ver con la función implícita. Nosotros no somos muy determinantes en esta parte, nos interesa que puedan aplicar las metodologías esencialmente, pero se los dejamos a disposición, obviamente. En definitiva, A z igual f de x sujeta a g de x igual c para determinar los puntos críticos x sub 0, lambda 0, se deberá resolver el sistema de n más 1 ecuaciones con n más 1 incógnitas. Esta observación que está acá está considerando que solamente tenemos una ecuación, podemos tener k, que tenemos una sola restricción, podemos tener k restricciones. Y lambda se llama el multiplicador de Lagrange. Esta primera parte es la que veíamos allá arriba, todas las derivadas parciales de Lagrange con respecto a cada una de las variables de la función objetivo. Esta segunda parte es todas las derivadas de Lagrange respecto a cada uno de los multiplicadores de Lagrange. Todos los puntos que cumplen con estas condiciones, con este sistema de ecuaciones, son, insisto, puntos críticos o estacionarios, puntos que pueden ser máximos o mínimos de la función objetivo condicionada, pero tenemos que ver si cumplen con la condición suficiente o si solamente se quedan en ser un punto de silla, un punto de inflexión condicionado. ¿Bien? Bueno, hasta acá con esta parte. En el próximo video vamos a ver los métodos para determinar si estos puntos críticos cumplen con la condición suficiente y por lo tanto son máximos o mínimos.